Cordial saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al programa En Derecho. Gracias al canal comunitario Amagá Televisión, a la red de canales comunitarios del suroeste Redesur y a algunos canales del oriente antioqueño como el canal comunitario de La Ceja que nos amplifica y nos retransmite este programa. Qué bueno poder contar nuevamente acá en este programa hoy con el doctor Alejandro Uribe Tangarife, es juez de la República, abogado especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Laboral y Seguridad Social, y la doctora Diana Morales Willes, también abogada, también es juez de la República, abogada también especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social. Doctor Alejandro, hace unos 2 años más o menos tuvimos la oportunidad de iniciar estos programas con usted. La gente quedó muy contenta. Me preguntan mucho, les explicaba claramente, doctor Alejandro, que usted durante este tiempo no pudo seguir con el litigio por cuanto su vinculación a la rama judicial en Colombia le impedía. Hoy nuevamente usted está en la parte del litigio y se ha ofrecido nuevamente a compartir con nosotros el conocimiento y para resolver inquietudes de la comunidad. De lo que trata este programa simplemente es de escuchar a la comunidad a través mío, que hago las preguntas y ustedes como profesionales en derecho dan las respuestas, entendiendo que esas respuestas deben ser más explícitas y personalizadas, porque cada tema y cada caso es diferente, doctora Diana. Por lo tanto, ustedes ya de manera particular tendrán la posibilidad de ofrecer sus servicios en sus oficinas, que luego nos van a decir. Bienvenido, doctor Alejandro, nuevamente. Qué bueno poder contar con usted y muchas gracias en nombre de la comunidad de Amagá y del canal comunitario de los televidentes, que usted pueda disponer de su tiempo para compartir con ellos sus conocimientos en derecho. Muchas gracias, León Fabio, señores televidentes. Es un placer para mí nuevamente poderlos acompañar en este programa. Ojalá les sirva bastante, sea de mucha ayuda para ustedes, para esta comunidad, no tanto de Amagá, sino de todo el suroeste. Como usted lo indicó, León Fabio, hace unos años estuve acompañándolos por acá, me volví a vincular a la rama judicial como juez, pero ya a partir del mes de febrero de este año estoy ejerciendo nuevamente mi profesión de abogado como litigante. Y por acá entonces todos mis conocimientos los pongo a su disposición y en disposición de toda la comunidad para lo que les podamos servir. Estamos ubicados nosotros, la doctora Diana y yo, en la ciudad de Medellín. Allá tenemos nuestra oficina. Acá en el canal comunitario entonces están algunos volantes, tarjeticas de nosotros para cuando necesiten comunicarse con nosotros. Con mucho gusto, León Juan. A usted, doctor, gracias por ponerse a disposición de la comunidad y agradecer nuevamente también a la doctora Elda Ginés Vélez Zapata, que es la coordinadora del programa en Derecho, quien tuvo esa idea de crear este programa para la comunidad, para nuestro municipio, para el canal comunitario. A la doctora Elda próximamente la volvemos a atender nuevamente acá como nuestra coordinadora. Doctora Diana, ustedes trabajan juntos en un pool de abogados y vienen a compartir con nosotros. Primera vez que la tenemos acá. Bienvenida, doctora Diana, y si la trae el doctor Alejandro, estamos seguros que comparten el mismo conocimiento y la misma experiencia, que usted también fue juez de la República. Cuéntenos. Así es, Fabio, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de Amagá y de todo el suroeste antioqueño y de La Ceja, que también nos indican que ven este programa. Sí, yo estuve en la rama judicial 10 años, como juez estuve 5 o 6 años en la área laboral, como juez laboral en circuito y como juez de pequeñas causas, encargada de toda la parte de seguridad social y derecho laboral. Recuerden nuevamente dónde lo pueden localizar. Después de este programa van a resultar muchas inquietudes, muchas dudas, doctora Diana, dónde los pueden encontrar. Recordándole a la comunidad también, Gabriel, que el doctor Alejandro es de este municipio, es hijo de Amagá, que podemos localizarlo fácilmente en la Agropecuaria La Bonita, en la Carnes La Bonita. Aquí en el canal comunitario también le dan información, por cuanto pues es una familia reconocida en nuestro municipio, hijo de doña Noelia Tangarife. Sí, León Fabio, yo soy de la familia Tangarife de acá de Amagá, acá somos muy conocidos, gracias a Dios. Sí. Entonces con cada uno de los tíos míos acá pueden contactarme. Como les dije, estamos ubicados y tenemos la oficina en todo el Parque Berrío del municipio de la ciudad de Medellín. Allá estamos en un edificio San Fernando, en la oficina 310, eso es sobre todo Junín, entre Colombia y La Playa.
Los teléfonos entonces de contacto, el teléfono fijo es 251-8424. Como les digo, cualquier cosita en que les podamos colaborar de estos temas que vamos a tratar, de derecho laboral y seguridad social y pensiones, nosotros con mucho gusto les colaboramos. Doctor Alejandro, hace como 2 años cuando empezamos el programa con usted, tuvimos un tema muy importante y que la gente ha pedido incluso que se repita mucho todavía. 2 años después, el canal está repitiendo los programas porque lo pide la gente. No vamos a pedir que lo repitan, vamos a volverlo a hacer. Vamos a volver a hablar de pensiones, doctor, porque el tema generalizado en nuestro municipio, yo diría que uno de los motivos de consulta en Colombia, aparte de las tutelas, yo diría que es la parte laboral, y en la parte laboral es la parte de pensiones. De hecho, ya hay una especialización en esa rama, ¿cierto? Porque es complicado el tema de pensiones en Colombia. Doctor Alejandro, entremos entonces en materia y hablemos de pensión de vejez. Cuando una persona entra a trabajar, empieza a cotizar al sistema de pensiones para lograr tener algún día la posibilidad de irse a descansar y a devengar un sueldo o una mesada pensional. Ha cambiado mucho. Lo que la ley ha llamado transiciones. Una ley modifica otra y modifica otra, pero trata de respetar unos derechos adquiridos a determinado grupo de personas o grupo poblacional. ¿Cuántas transiciones? ¿Cómo empezamos nosotros ese sistema de cotizaciones en Colombia? Porque hay personas que se pensionan con 500 semanas en los últimos 20 años, porque hay personas que no se pueden pensionar con 500 semanas y llevan trabajando 20 años y nada. ¿Cuáles han sido las transiciones que en este momento están aplicando en Colombia para la pensión de vejez? Llámese sistema de prima media con prestación definida o llámese ahorro individual voluntario. Estamos hablando de colpensiones antes seguro social o fondos privados de pensiones. Bueno, señor León Fabio y señores televidentes, un tema muy importante como usted lo dice, porque estamos hablando de aquella pensión que le va a servir a la persona para vivir todos sus últimos años de vida después de haber laborado tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, usted me pregunta por qué se está aplicando hoy y estas personas, por ejemplo, que dicen yo tengo derecho a pensionarme con 500 semanas, yo tengo derecho a pensionarme con 1000 semanas, ¿cierto? Y posiblemente tengan razón. Y tenga razón usted, León Fabio, cuando menciona ese número de semanas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a partir del 94 entró en vigencia la Ley 100 de 1993, ¿cierto? Que trajo consigo unos requisitos para adquirir esa pensión de vejez de la que estamos hablando. Lo cierto es que anterior a esa ley estaba en vigencia el decreto 758 de 1990, ¿cierto? Que traía consigo entonces unos requisitos para pensionarse las personas, entre ellos que tuviera 500 semanas de cotización la persona en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas de cotización en cualquier época, diferenciando entonces la edad para los hombres 60 años de edad y para las mujeres 55 años, ¿cierto? Entonces, vino la Ley 100 y la Ley 100 trajo consigo un régimen de transición que permitió entonces a la gente que tuviera 15 años de servicio para la fecha de entrada en vigencia de esa ley, o tuviera 35 años de edad si fueran mujeres, o 40 años de edad si son hombres, poderles aplicar esa normatividad anterior. Esto es el decreto 758. Y por tanto entonces poder pensionarse la persona con esas 500 semanas o con las 1000 semanas. Solamente hasta el 2014. Solamente hasta el 2014. ¿Por qué? Porque vino por allá en el 2005, el acto legislativo 01 del 2005, que también trajo esa restricción, que dijo que le iban a respetar entonces ese régimen de transición a estas personas solamente hasta el 31 de diciembre del 2014. Y ese 758, doctora Diana, que es una de las transiciones de la Ley 100, el artículo 36 de la Ley 100, que es el que específicamente conservó los derechos a esas personas, como lo acaba de decir el doctor Alejandro, que tuvieran 15 años de servicio o 40 de edad el hombre o 35 la mujer, en abril del 94, ¿cierto? Primera transición. Ese 758, que es el que se está respetando a esa época, también nos hablaba de pronto de una pensión especial de alto riesgo, o esa no estaba dentro del 758. En el 758 también se consagró las pensiones de alto riesgo, pero la fecha de la transición no sería la que consagra a partir del 1 de abril del 94, como es para las pensiones generales,
sino a partir del 30 de junio del 94 se creó una transición que salió un decreto adicional y conservó unas garantías para las personas que estaban expuestas a actividades de alto riesgo para tener unas garantías mejores de pensión. De hecho, más adelante, cuando veamos específicamente y dediquemos un programa al tema de la pensión especial de alto riesgo, que es el que aquí en Amagá se mueve tanto por la minería de socavón, claro, vamos a ver cómo el 758, como usted dice, doctora Diana, sí lo traía, más no traía el cobro adicional. Exacto. Pero ahora unas sentencias de la Corte Constitucional han dicho que aunque no existiera ese cobro y se estaba expuesto a la actividad, se tienen que valer. Sí, más adelante lo vamos a ver con el 2090, para que no confundamos la gente ahora. Pero eso es lo importante. Yo quería que la gente supiera que el 758 ya traía la pensión especial de alto riesgo, aunque no tuviera cobro adicional para el empleador. No tuviera los puntos adicionales en la cotización. En las cotizaciones, ¿cierto? Entonces el 758 nos decía, doctor Alejandro, que bastaban solamente 500 semanas, que mal contado son 10 años de trabajo. Por eso, para el 758 y antes de la ley 100 del 93, una persona en Colombia se beneficiaba más de entrando a trabajar viejo que entrando a trabajar joven. Sí. Por eso hay mucha gente que dice, solamente entré de 50 años, coticé hasta los 60 y me pensioné. Así es. Que un joven lleva 30 años trabajando y no ha podido. Sí. Esa es una transición, no lo puede cambiar nadie, ni los abogados. A uno le preguntan, es que aquel abogado me la acabó, ya conseguíme otro. Eso no lo cambia ningún abogado, ¿cierto, doctora Diana? Así es, son normas taxativas y por lo general pues uno busca de aplicar la más favorable de acuerdo a cada caso, ¿cierto? Pero qué pesar para la gente, pero cada caso en particular es distinto, claro. Entonces no todos nos vamos a pensionar, se van a pensionar con las 500 semanas o con las 1000, pero ya pues por lo general las personas se tienen que cotizar hasta las 1300 semanas, que es las semanas exigidas en la actualidad para las personas que no son beneficiarias del régimen de transición, y como lo indicó el doctor Alejandro, que no alcanzaron al 31 de diciembre de 2014 de reunir las exigencias para poder pensionarse bajo el decreto 758 para el sector privado o la ley 33 para las personas que de pronto venían laborando en el sector público, que eran beneficiarias del régimen de transición. De hecho, yo conozco personas, doctor, y es muy triste, que perdieron la pensión por un día. Así es. Mire, por ejemplo, usted acaba de decir ahorita que hasta el 31 de diciembre del año 2014 se respetó la transición del artículo 36 de la ley 100. Hasta el 31 de diciembre. Si lo cumplió el 1 de enero del 2015, ya la perdió. Ya. Y eso es fundamental. La fecha de nacimiento y los años que tuviera en el abril del 94. 2 fechas fundamentales. Un caso muy puntual, León Fabio. Eso a mí me causa mucha sorpresa porque en el devenir de mi trabajo en la rama judicial tuve mucho contacto con jueces, magistrados, y precisamente una que fue jefe mía, magistrada, la quiero mucho, ¿cierto? Ella perdió su régimen de transición porque cumplió la edad el 2 de abril de 1994, ¿cierto? Y no el 1 de abril, y por eso perdió su régimen de transición. Entonces, por eso cada casito, no, es que yo tengo tantas semanas y son iguales a las de este otro señor o a las de esta otra señora. No, cada casito hay que examinarlo con lupita, claro. Porque cada casito, León Fabio y televidentes, son diferentes totalmente, ¿cierto? Y esa primera transición. Luego hubo otra, con la ley 797, que empezó a aumentar las semanas, sí. Porque esa transición de que nos habla la ley 100, es que todo el mundo se iba para 1000 semanas, hombre y mujer, 55 y 60, todo el mundo para 1000, ya no 500, ¿cierto? Esa fue la primera transición, que es la que acabamos de expresar. Viene luego la ley 797 en el año 2003 y empezó a subir, a incrementar el número de semanas, ya no 1000, sino 1050 en el primer año y 25 semanas cada año, hasta llegar a 1300 en el año 2015. Hoy son 1300 si el gobierno no nos cambia más. Hoy son 1300. Pero todavía puede quedar un reducto de personas que hayan cumplido algunas de las 2 transiciones anteriores. ¿Cómo podría ser, doctor? Claro que sí. Hoy perfectamente una persona puede ir a nuestra oficina y mostrarnos su historia laboral y posiblemente le podemos decir, no, es que usted es beneficiario del régimen de transición porque tenía o 40 años de edad anteriores al 1 de abril del 94 o tenía 15 años de servicio y tenía 750 semanas de cotización para el 25 de julio del 2005, que es la fecha clave para poder respetarse ese régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100.
¿cierto? Y además haber cumplido la edad antes del 31 de diciembre del 2014, posiblemente esta persona vaya a ser una candidata para pensionarse con régimen de transición, aplicándosele 500 semanas de cotización en los últimos 20 años o 1000 semanas de cotización en toda la vida. Y que haya cumplido los 60 antes del 2014. Y que haya cumplido los 60 o 55 años de edad. Muy buena su pregunta, León Fabio, y en esto tenemos que ser muy enfáticos, ¿cierto? Es antes del 31 de diciembre del 2014. 55 la mujer o 60 el hombre. Sí. Esa transición que empezó en el año 2005 y que es la aplicación de la 797. Lo del 2005, León Fabio, perdón, es en virtud de la expedición del acto legislativo 01 del 2005. Que empieza el incremento de las semanas, 50 semanas en el año 2005. No, eso fue con la ley 797 de 2003. Con el decreto 758, como le indicó el doctor, son 1000 semanas o 500 semanas en los últimos 20 años. Con la ley 100 del 93, cuando entró a regir el Sistema General de Pensiones, eran 1000 semanas en cualquier tiempo. A partir de la expedición de la ley 797 de 2003, a partir del 2005 se incrementó a 1050 semanas. Y de ahí en adelante, de 25 en 25, como usted lo indicó, hasta llegar a las 1300. Entonces, esa transición o ese cambio normativo que usted indica no es como tal un régimen de transición como lo consagró el artículo 36 para la aplicabilidad del decreto 758 o la ley 33 a sector público o privado, sino que la persona que a partir de la expedición de la ley 793 de 2007 tuviera las 1000, a esa persona se le iba a respetar. Entonces yo podía cumplir las 1000 semanas hasta el 2005. De ahí en adelante tenía que cumplir 1050. De ahí para adelante tengo que empezar a contar 50 más en el 2005 o 75 en el 2006 o 1100 en el 2008. Dependiendo de la fecha en que cumpliera la edad. Es la fecha que cumple la edad. Que la al momento de cumplir la edad, entonces está la tablita para este año, para el 2006, 1075 y así sucesivamente. Y ese es otro de los temas fundamentales cuando se empieza a aplicar el 2090 de la actividad de alto riesgo, que dice que cuando la persona alcance el número máximo de semanas necesarias para la pensión de vejez, podrá empezar a descontarse. Claro. Pero ahí está el problema de que el máximo está antes del 2005 o después del 2005, porque ya su máximo no va a ser 1000, sino 1300. El 797. Hoy 1300 semanas. Hoy, para todo el mundo, 1030 semanas. Y es de ahí empezar a descontar. Ese temita sí lo vamos a tener que analizar, León, porque programa. No es desconocido y que en este municipio precisamente está la actividad minera, que precisamente es una de las actividades que ampara este decreto 2090 del 2003. Cuando usted me preguntaba, ahorita cuando usted nos informaba, doctor, que una persona no es sino que vaya a su oficina para analizar su caso, pues ese seguro que no tendrá costo, ese análisis inicial, esa asesoría inicial sin costo. Cuando usted dice, me muestra la historia laboral y de ahí le decimos qué podemos hacer, ustedes también tienen la oportunidad o también le pueden bajar la historia laboral, claro, o la deben llevar. Claro, no. De todas maneras, muchos trabajadores y les aconsejamos, y esto también tómenlo como un consejo, vayan arreglando su historia laboral paso a paso ahora que no han cumplido su edad pensional. Porque llegan a sus 62 años hoy los hombres, o a sus 57 años a empezar a pelear, a empezar a pedir correcciones de historia laboral, porque vea que es que a mí me falta un periodo por allá del 90, y vaya busque pues a ese empleador para que le cotice esos tiempos o demandarlo, pero ya no existe. Entonces, hoy es muy bueno que ustedes, trabajadores, vayan a su fondo de pensiones en el sector, si es de ahorro individual, o a la administradora de pensiones, Colpensiones, para que le expidan su historia laboral, o se acerca donde nosotros y nosotros les hacemos un derecho de petición, si no se la quieren expedir, si es en un fondo privado, si es en Colpensiones, nosotros tenemos cómo bajársela allá en la oficina y analizar el caso de cada uno. Pero con eso entonces nosotros les colaboramos y repetimos, es la consulta totalmente gratis. Y esa recomendación, doctora Diana, para todos los trabajadores en Colombia, no solamente los que estén próximos a pensionarse, sino para todo el mundo, que mantenga actualizándose. Aunque la ley es clara, la ley 100 también estableció, y la ley 797 también creo que lo confirmó, de que es obligación de los fondos, llámese Seguro Social, Colpensiones hoy, o fondos privados, que es obligación, siquiera cada 6 meses estarle enviando el extracto al trabajador. A algunos les llega y se asustan, sí, pero es porque nunca les había llegado, ¿cierto? Sí, últimamente Colpensiones está en esa tarea, claro, de estar actualizando a todos los afiliados y enviarle pues los extractos de pensiones.
Por lo general, los fondos privados sí son muy juiciosos en ese tipo de funciones, pero sí es importante, como lo dice el doctor Alejandro, que todas las personas desde que inician su vida laboral estén pendientes de sus cotizaciones, porque ya es cuando llegan a la edad pensional que se dan cuenta que efectivamente o el empleador estuvo en mora o nunca lo afilió y nunca le cotizó, y muchas veces las empresas ya liquidadas, entonces no pueden hacer después nada. Cuando hay mora, pues no hay problema si se puede acreditar el vínculo laboral, y la jurisprudencia ha sido muy amplia en el sentido de que esa mora, si no la cobró el fondo de pensiones, debe asumirla como tal el fondo. Pero hay muchos casos que la gente llega a la oficina con que trabajó con una empresa hace muchos años y uno va y mira en la Cámara de Comercio y resulta que la empresa ya se liquidó. Entonces es muy importante que la gente sea prevenida y construya su historia laboral todo el tiempo. Doctor Alejandro, y venimos hablando de la Ley 100, la transición, la Ley 797, las modificaciones que han tenido. Ya vimos que son las semanas necesarias para la pensión de vejez, dependiendo del caso en que haya nacido y haya cumplido usted sus edades, hombre o mujer. Independiente, y no nos vamos a entrar a analizar lo que son los dos sistemas, el de ahorro individual voluntario y el de prima media compensación definida, valga decir fondos privados, seguros sociales o colpensiones, pero entonces lo que usted acaba de decir, doctor, y los requisitos que en este momento establece la legislación en Colombia, ¿aplica para los dos sistemas o solamente para colpensiones o prima media compensación definida? Eso aplica entonces para las personas que están en el régimen de prima media, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bien la edad entonces es equivalente en los dos sistemas, tanto para las personas que están en el régimen de ahorro individual como para aquellas personas que están en el régimen de prima media, podemos decir que sí hay diferencias en lo que tiene que ver con las semanas de cotización, porque en un sistema ahorro individual no podemos decir que se exija número de semanas, porque allí lo interesante es el capital que usted tenga en su cuenta de ahorro individual. A diferencia entonces de lo que sucede en el régimen de prima media, donde sí es importante el número de semanas, que hoy entonces, vuelvo y repito, son entonces para que una persona se pensione, son 1.300 semanas, ¿cierto? Entonces, porque por ejemplo, ¿para qué son importantes las semanas de cotización en el régimen de ahorro individual? Cuando la persona arriba su edad pensional, 57 o 60 años, pero tiene 1.150 semanas, que ahí entonces le aplicamos la figura que se llama la garantía de pensión mínima. Allí sí van a ser importantes ese número de semanas cotizadas. De resto no, porque una persona, si hoy por ejemplo tiene 180 millones en su capital, podemos decir entonces que si está en el régimen de ahorro individual se va a poder pensionar con una pensión ordinaria de vejez. Eso es lo importante, doctora Diana. Entonces, porque la gente se pregunta, hoy que yo ya estoy en un fondo privado y ya no me puede devolver porque la ley no permite que me devuelva si me faltan 10 años o menos para la edad mínima de la pensión. Estoy en un fondo privado, no vamos a decir nombres, pero ya se asustó porque ya no va a tener derecho a la pensión en las condiciones en que establece el sistema de prima media o colpensión o seguro social. Porque en Colombia más o menos se ha establecido que se necesitan 140 millones de pesos más o menos para que en un fondo privado yo pueda tener derecho a la pensión sin importar el número de semanas cotizadas. Pero lo que acaba de decir el doctor Alejandro es importante que la gente lo sepa. Si tiene siquiera 1.150 semanas cotizadas, no va a tener ese riesgo de que no la pierda, aunque no tenga los 140 millones de pesos, porque aplica entonces el sistema solidario, el sistema de la pensión mínima. Eso es una parte de tranquilidad a las personas que están en los fondos privados y que ya no pueden regresar al seguro. Bueno, en cuanto a la garantía de pensión mínima, es muy beneficiosa para las personas que han cotizado durante toda su vida un IBC igual al salario mínimo, ¿cierto? Que van a poder acceder a la garantía de pensión mínima, porque no todas las personas, así tengan las 1.150 semanas y hayan arribado a los 57 años de edad en el caso de las mujeres y a los 62 años de edad en el caso de los hombres, y no tengan el capital suficiente para financiar su propia pensión, pero si cotizan más del mínimo y tienen otras entradas adicionales, no pueden acceder a esa garantía de pensión mínima. Entonces hay que revisar cada caso en particular, ¿cierto? Y es muy importante también que hay personas que, por ejemplo, estando en fondos privados y tienen un ingreso base de cotización alto, que le daría lugar a una mesada pensional en el fondo público que administra Colpensiones superior a la que le hubiera correspondido en el régimen de ahorro individual, y así le falten menos de 10 años para acceder a la pensión, se puede trasladar, no mediante un traslado ordinario con la afiliación, ¿cierto? Porque ya se lo van a prohibir, pero sí estamos implementando en este momento, Fabi, unas demandas que se llaman ineficacia de la afiliación o nulidad de la afiliación,
cuando se logra comprobar que la pensión de la persona era superior en el régimen de prima media administrado por Colpensiones que la que le hubiera correspondido en el RAIS. Porque entonces vamos a verificar la afectación que tiene esa persona frente a su salario y en muchos casos su ingreso pues, de vida. Y en muchos casos, como ha habido gente a la oficina que nos diga, no, yo me afilié a un fondo privado fue porque el empleador me obligó, porque no me indicaron que perdía el régimen de transición, porque muchas personas por el solo hecho de trasladarse al fondo privado perdieron el régimen de transición porque automáticamente una norma así lo señala. Entonces, frente a este grupo de personas, cuando verificamos la conveniencia de poderse regresar a Colpensiones, estamos haciendo ese tipo de demandas que se llaman nulidad de la afiliación o ineficacia de la afiliación, para la que la persona pueda pensionarse con unas mejores condiciones y en muchos casos recuperar ese régimen de transición. Y hay muchos casos acá en Amaga, doctora, y conozco varios porque gente que de pronto no cayó en cuenta y en su momento me disculpan pues, pero en su momento los agentes, vendedores de los fondos de pensiones con su minifaldita y su lapicero, el famoso lapicero, el lapicerito y su minifaldita y el confitico, vendiendo, que a ellos lo que les interesaba era vender, vendiendo ese con el argumento de que el seguro se quebró. Y así es. Entonces el trabajador firmó y lo que hizo fue perder transición. Pero sí hay que mirar en todos los casos, porque hay muchas personas que llegan a la oficina, no, es que yo me quiero devolver para Colpensiones, pero a no todos les conviene. Entonces antes hay que hacer un estudio serio de cada caso en particular y verificar si a la persona si le conviene o no hacer este tipo de demanda para poder regresar a Colpensiones, porque muchas personas, por ejemplo, que pudieran acceder a la garantía de pensión mínima, que cotizaron con el mínimo, que tienen las 1.150 semanas, pues si van a volver para Colpensiones les toca cotizar las 1.300 que hoy se exigen, ¿cierto? Entonces a ese tipo de personas les conviene más quedarse en el fondo, pero personas que tienen un ingreso base de cotización alto y que tienen pues ya por lo menos las semanas de cotización, sí les conviene regresar. Regresar para que vuelvan a adquirir la transición. Exactamente. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y luego regresamos con el tema doctor Alejandro, doctor Ladian. Gracias, León Fabio.